Muy buenos días. Hoy, continuando con la serie que estamos trabajando, hoy nos toca hablar de un tema que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra comunidad, con aquella comunidad que forma Dios junto con sus hijos. Y es que cuando Jesús salió a nuestro encuentro, cuando salió y nos dio su salvación, no hizo solamente eso, también nos dio una familia. Nos hizo miembros de una iglesia, la cual es su cuerpo. Una de las características del Evangelio es que justamente en él Dios crea esta comunidad, una comunidad misionera, la cual es templo de su Espíritu Santo. Ahora, el título del mensaje de hoy justamente habla de esta comunidad misionera. Y es normal que cuando nos refiramos, usemos esta expresión, pensemos en la labor que realiza esta comunidad. Pero más que la labor, hoy nos vamos a centrar en qué identifica a esta comunidad. Porque sí, es bastante importante. Dios nos llama a ir al mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero saber quiénes somos es vital para poder llevar a cabo esta tarea. A través del pasaje que hemos leído, el apóstol nos deja ver cómo es esta comunidad. Una comunidad que primeramente busca la gloria de Dios y que además su foco no está en sí misma, sino que está en el otro. Y esto también de manera mutua, entre unos y otros. La iglesia en Filipo pasaba muchas dificultades. Tenía una amenaza constante de desunión. Habían falsos maestros que estaban apareciendo. También tenían la persecución, lo hemos hablado otras veces. Y todo eso la amenazaba de distintos ángulos, incluso llevándola al estrés, a la depresión, como hemos trabajado en otras ocasiones esta carta. Sin embargo, esta seguía siendo una iglesia fiel. Y esto es lo que reconoce el apóstol Pablo en ellos. En sus palabras encontramos qué cosa caracterizaba a esta iglesia, qué cosa la identificaba. Y en ese sentido, por un lado, tenemos que ella tenía en sí una participación, como dice la palabra, o una comunión fraternal. Y justamente esta participación fraternal era su identidad. Por otro lado, la gloria de Dios, como cierra el pasaje que estamos leyendo, que estamos trabajando, la gloria de Dios era su meta. Y por último, la perfección o el perfeccionamiento por medio de Cristo era su ruta, su camino a seguir. Teniéndose estos 3 puntos en mente que hemos mencionado, identidad, meta y ruta a seguir, vamos a pasar a meditar en este pasaje. Primero, pocos temas atraviesan tanto los distintos grupos sociales, los distintos grupos de personas, como es la identidad. ¿Qué es lo que nos caracteriza o nos identifica? Es una de las preguntas que se repite en grupos de adultos, en grupos de jóvenes, en clubes sociales, incluso en nuestra hinchada, en los clubes de fútbol. ¿Qué es lo que nos hace ser quienes somos? Y la iglesia no está ajena a esta pregunta. Y aunque sabemos, lo decimos normalmente al principio, sabemos qué es la iglesia, muchas veces se nos olvida qué cosa justamente la identifica. Si nosotros hablamos de iglesia, estamos hablando
de aquella comunidad formada por todos los creyentes de todos los tiempos, de cada nación y cada pueblo que han creído en Cristo. Y esto es lo que nosotros conocemos como la iglesia invisible. Pero esta iglesia invisible se hace visible, se hace palpable en un tiempo específico, en un lugar específico, a través de lo que se conoce como la iglesia visible. Y la iglesia visible somos todos nosotros. Somos la comunidad que vive en un lugar y en un tiempo determinado. Y es lo que podemos encontrar en los versículos 1 y 2. Si miramos, vamos a notar que está hablando de los santos, es decir, de los miembros de la iglesia. Está hablando de los obispos y los diáconos, es decir, de los oficiales y los líderes de este lugar. Estamos hablando de una iglesia constituida en un lugar, en una ciudad específica. Y Pablo ora con alegría porque ve cómo en esta iglesia se desarrolla una vida cristiana de comunión, en una participación fraternal, como decíamos al principio, la cual es evidente a los ojos del mundo. Esta manera de vivir tiene dos características. Es una participación fraternal por el Evangelio y es una participación fraternal basada en la gracia. Pero ¿qué significa que esta participación fraternal sea por el Evangelio? Podemos pensar erróneamente que estamos hablando de activismo, de participar en la mayor cantidad de cosas que hagamos en la iglesia, en la mayor cantidad de actividades. Y aunque esto es necesario, se necesitan manos, tenemos que trabajar, no es a lo que se refiere este pasaje. Tampoco se refiere simplemente a pertenecer a un grupo, de estar en casi todos los grupos, participar en casi todos los estudios. No, tampoco está hablando de esto, no habla simplemente de compartir. La palabra involucrada aquí, que nosotros conocemos bien, porque la usamos normalmente cuando tenemos, no sé, un desayuno, un almuerzo juntos, es la palabra koinonía, que la solemos usar, que habla de una comunión, de esta participación fraternal, de un compañerismo a nivel de lazos de hermano. Porque aunque nuestra salvación es personal e individual y el único mediador para esta salvación es Cristo, la comunión con el resto de los hijos de Dios salvados y redimidos por la muerte de Cristo en la cruz es vital. La debemos buscar, la debemos cultivar y la debemos proteger. Pero tampoco se trata de llegar a este nivel de amistad y compañerismo de manera común y corriente, como en un equipo de trabajo o como decíamos al principio, incluso en la cancha que se puede sentir. No, tenemos que tenerlo presente porque somos propensos a pensar de esta manera y pensar que ahí llegamos. Lo que la Biblia realmente está diciendo y que se traduce como en el Evangelio, una participación en el Evangelio, es que la razón por la que esta koinonía, practicamos esta koinonía, es para el progreso y el engrandecimiento del Evangelio. Siempre se ha tratado del Evangelio de Cristo. Por eso esta participación fraternal es única. No la vamos a encontrar en ningún otro grupo social, porque es por, en y para y hacia el Evangelio de Cristo. Siempre se ha tratado de esto. Y tampoco es una mera participación, porque aunque se trata del Evangelio, está realmente basada en la gracia de Dios. Participar fraternalmente en la gracia apunta al cuidado integral entre los creyentes de esta comunidad misionera, físicamente y espiritualmente. No se debe descuidar ninguna de las dos. La observancia de la necesidad de la iglesia local, o sea, nosotros mismos, es vital porque somos seres integrales.
Lo que estamos viendo acá es que lo que nos está instando es que el apoyo entre nosotros tiene que ser mutuo. Ese apoyo espiritual de cuando vemos a nuestro hermano caído, de cuando vemos que tiene una necesidad, que necesita una mano, necesita que le diga, Dios está contigo, estemos ahí. Pero también cuando veamos a nuestro hermano en una necesidad quizás material, también estemos ahí. Cuando Dios nos trajo a este camino, a su evangelio, fuimos recibidos por Cristo y nos dio nueva vida, nos dio una nueva familia y una comunidad en esta iglesia. Tal como los filipenses, nuestra estabilidad muchas veces es inestable, aunque estoy usando dos palabras contradictorias. Muchas veces nuestra estabilidad se ve amenazada. Muchas veces tenemos pruebas, muchas veces necesitamos esa ayuda. En ocasiones nosotros mismos vamos a necesitar la reprensión de nuestro hermano, pero muchas veces vamos a necesitar un abrazo, un decir, estoy contigo y estoy orando con vos. Esto es lo que habla Dios. Este es el tipo de participación de lo que estamos hablando. Necesitamos decirnos y recordarnos entre nosotros que Dios dio su vida por vos y por mí, porque muchas veces ante todas las adversidades lo olvidamos. Y este tipo de comunión es lo que nos está llamando. Debemos recordar que hemos sido salvados por gracia y que estamos por la misericordia de Dios aquí. Y tenemos que recordar que su palabra es firme y su promesa es firme, que nos va a mantener, y tenemos que recordar eso uno a uno. Pero todo esto tampoco queda aquí, porque la finalidad de todo esto tampoco termina en nosotros, tampoco termina en que seamos un grupo unido, que es lo que tenemos que buscar, sino que, como decíamos, esta participación busca la gloria de Dios, de que nuestra vida refleje la obra de Dios en nosotros, de que refleje su amor, el amor de Dios por su pueblo. Nosotros reflejamos ese amor porque Dios nos ha amado. Y esto es lo que reflejamos hacia afuera. Las palabras de Pablo reflejan las palabras de Jesús cuando dice, y que podemos leerlas en Juan 13, versículos 34 y 35, que dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y atención lo que dice. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Pablo está viendo que este mandamiento se cumple en los filipenses, donde el modelo de amor es el de Jesús, el de que se entrega por sus discípulos. Como resultado, el mundo sabrá que son sus discípulos, está diciendo. Hoy nosotros podemos reflejar ese evangelio. Hoy nosotros podemos mostrarle al mundo esa comunión. Y desde ahí, y es por eso que necesitábamos saber esto primero, porque nuestra labor como comunidad misionera parte en esto, en reflejar el amor de Dios entre nosotros. También en el mismo capítulo de Juan 17, en el versículo 23, leemos, permite que alcancen la perfección en unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que tú los has amado a ellos tal como me has amado a mí. La meta final, nuestro máximo objetivo como comunidad misionera entonces, como iglesia, es que Dios sea glorificado y que sea alabado por toda la creación, que el mundo reconozca a Cristo como el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que fue enviado
para salvación de todos los que en Él creen. Y es que nuestro amor fraternal viene de Dios, que va hacia Él. Nos amamos entre nosotros, como decíamos, porque Él nos amó primero. Y su Espíritu Santo nos dio esta capacidad de amar. Y por el amor hacia Él, por sobre todas las cosas, es que nosotros nos amamos. Y por ese mismo amor es que nosotros salimos afuera y proclamamos este evangelio a todas las naciones para el arrepentimiento a todos los que... para el arrepentimiento de todos, para que busquen a Dios y puedan arrepentirse y creer en Él, para que puedan salvarse, para que puedan encontrar esta salvación. Somos partícipes de su gracia y participamos activamente para la gloria de Dios, porque Él nos ha capacitado por su Espíritu Santo para hacerlo. Y es por eso, porque la Biblia nos lo enseña, que podemos decir sin miedo que el camino, la ruta a seguir de esta comunidad misionera es justamente la perfección, o sea, ser perfeccionados día a día por medio de Cristo. Y no estamos hablando que esta perfección la hayamos alcanzado ya, sino que caminamos hacia allá. Es la ruta que Él nos trazó para glorificarlo. Y esto lo encontramos en el versículo 6, donde se entreteje maravillosamente la simplicidad y la profundidad de lo que quiere decir. Dice, volviendo a Filipenses 1:6, dice: estoy convencido de esto, del que comenzó tan buena obra en ustedes, la iré perfeccionando hasta el día de Cristo. Cuando nos llamó, lo hizo para buenas obras que preparó de antemano. Eso lo encontramos en Efesios 2:10. Ese es su propósito para nosotros. Y esas son las buenas obras particulares en las que vamos a ir creciendo, que por su gracia nos lleva a hacer. Pero la gran obra general de Cristo es que en este caminar Él nos va a seguir perfeccionando hasta que lleguemos a ser como Él. Ahora somos llamados justos porque estamos en Cristo, pero un día llegaremos a serlo realmente, no por obra nuestra, siempre por su obra, porque Él trazó ese camino, Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Para esto, nosotros vamos a ir siendo perfeccionando de distintas cosas, y esto es lo que nos habla la carta. Principalmente nuestro amor. Nuestro amor debe crecer. ¿Pero cómo debe crecer? Debe crecer en conocimiento y buen juicio. El amor es el punto de partida, ya lo sabemos. Si no hay amor, de nada sirve lo que hagamos. Pero estamos hablando de lo que a veces nombramos de este amor ágape. ¿Qué quiere decir este amor decidido? No estamos hablando simplemente del sentimiento. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos son engañosos. En un momento podemos amar, en otro no. Podemos amar de mala manera. Hoy el mundo, por ejemplo, lo vemos cada día. El mundo usa la expresión amor es amor y lo usa como excusa para pecar. O el amor se puede desvanecer. Muchas veces escuchamos tristemente la palabra es que ya no lo amo, porque nuestros sentimientos son engañosos. Pero no, la palabra lo que está hablando acá es de ese amor decidido, el modelo de Cristo. Y ese amor decidido, para poder decidir, tiene que estar informado. ¿E informado por qué? Por la palabra de Dios. Ese es el conocimiento en el que debemos ahondar. Pero también ese amor tiene que tener discernimiento, buen juicio, saber cómo actuar. El conocimiento por sí solo no nos va a servir. El actuar sin conocimiento tampoco. Aunque tengamos las mejores intenciones, si actuamos sin saber, o si nos llenamos de conocimiento sin actuar, ambas cosas son dañinas. Sin embargo, si crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios,
y la ponemos por obra, la ponemos en práctica, nuestro amor va a ir creciendo, porque lo que vamos a estar conociendo es cómo el amor de Dios se presenta en nuestras vidas. Lo que vamos a ir conociendo es ese amor que nos amó antes de la fundación del mundo, que fue derramado en nosotros. Y ese va a ser nuestro modelo de amar, nuestro modelo de actuar. Eso va a guiar nuestras decisiones. Eso nos va a decir cómo debemos responder en nuestra vida diaria, cómo debe moldearse nuestra ética. Nos va a dirigir como comunidad. Ahora la pregunta, ¿podemos lograr esto? ¿Podemos progresar de esta manera? La respuesta es que por nuestra cuenta no hay chance, no se puede. No hay manera siquiera de acercarnos a esto si no hemos creído en Cristo y en su obra en la cruz, si no hemos venido a sus plantas en arrepentimiento creyendo en Él. Pero por el contrario, si lo hemos hecho, ni siquiera necesitamos decir si es posible, porque esto es absolutamente seguro. ¿Por qué? Porque esta es su promesa, y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Por lo tanto, déjenme decirle que si alguien no ha creído de esta manera aún, hoy es un buen momento para hacerlo y para apropiarse de esta promesa, porque esta promesa está basada en la palabra de Dios y es una promesa que no cambiará. Es la que hemos leído en Jeremías 31. Si vemos los primeros versículos, vamos a encontrar en el 31 y 32 que dice: vienen días, afirma el Señor, como habíamos leído, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Y ojo como dice acá, no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos los quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Nótese que dice, no será. ¿Por qué? Porque ellos lo quebrantaron. Es decir, no actuaron con ese buen juicio del que estamos hablando, no actuaron con el discernimiento. El conocimiento lo tenían. Dios les dio las palabras, les dio sus leyes, les dijo cómo actuar, les dijo cómo iban a ser bendecidos. Sin embargo, ellos tomaron otro rumbo. Pero acá está diciendo que no será como ellos. Ese no será, esa cláusula negativa implica una cláusula positiva. Que esto que está diciendo será diferente, será lo contrario de lo que había dicho. O sea, que lo que vendrá, lo que nos está entregando, es que será un pueblo que sí actuará de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a sus preceptos. Y uno se puede preguntar, pero ¿cómo puede ser esto si somos seres imperfectos? Bueno, los siguientes versículos 33 y 34 nos dan la respuesta. Dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y ojo que es lo que estamos hablando, me conocerán, afirma el Señor. Y en base a esto es que dice, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Lo que hemos leído acá, de lo que está hablando, es el corazón del nuevo pacto. Y este nuevo pacto se cumple en Cristo. Él es el que tiene todo el conocimiento. Él es el Hijo y verdadero Israel, quien vino a cumplir toda la voluntad del Padre.
el que conoce a Jehová en intimidad y el que nos lo ha revelado a nosotros. El primogénito de la resurrección ahora nos ha hecho pueblo suyo. Ahora tenemos una relación paternal con el Padre por Él y por su obra en la cruz. Ahora su ley ya no está escrita en tablas de piedra como en aquel tiempo, sino que está escrita en nuestros corazones y en nuestra mente y en el de todos aquellos que crean en Jesús como Salvador. Por su Espíritu Santo es que nos ha revelado todas estas maravillosas cosas de su Evangelio. No va a ser instantáneo esto, sino progresivo. Pero es una promesa de pacto, es una promesa pactual. Y Dios nunca se retractará de esto. Cuando hemos contemplado todo esto, podemos volver a Filipenses y ahora maravillarnos si juntamos el versículo 6 con el final del versículo 10, donde dice: estoy convencido de esto, ya lo habíamos leído, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y luego en Filipenses 1:10 termina diciendo: para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Ambos pasajes hablan del día de Cristo. Ambos ven aquel glorioso día donde seremos libres del pecado de nuestra carne, como dice el versículo 11, llenos del Espíritu, del fruto de justicia, es decir, de todas esas buenas obras que fueron preparadas de antemano para nosotros, que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Aquí se está articulando una doctrina que conocemos como la perseverancia de los santos, porque Él nos asegura que a los que hemos creído nos va a sostener hasta el final. Lo que el apóstol está haciendo acá se está elevando por encima de la hora y está vislumbrando a la distancia ese glorioso día en el que nuestra carga será completamente quitada. Pero hay aquí algo mucho más grande, mucho más maravilloso. Y es que en aquel día de Cristo del que habla, podremos pararnos y estar de pie ante el trono de Dios. Y veremos a Jesús, nuestro amado, nuestro Salvador, cara a cara, porque seremos transformados y realmente seremos puros, irreprochables y sin manchas por la obra que Cristo hizo en la cruz. En ese momento, desde nuestra parte, seguiremos diciendo lo que nos enseñó Jesús, que cuando hayamos hecho todo lo que hagamos, lo que Él nos mandó, debemos decir: siervos inútiles somos, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Eso es cierto, porque todo, absolutamente todo, es obra de Él. Sin embargo, ese día, cuando estemos ante su presencia, Él nos recibirá, nos mirará y, como dice Mateo 25:23, nos dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Para ese día es que Dios nos está preparando. Para ese día es que Dios está haciendo esta obra en nosotros como comunidad. Si pensamos en esto, qué grandioso va a ser ese momento cuando Él nos diga estas palabras. Para ir concluyendo, hemos reflexionado acerca de estos rasgos que distinguen a los filipenses. Su vida nos desafía a mirarnos a nosotros mismos ahora y evaluar cómo hemos transitado nuestra vida en el Evangelio. Estas cualidades que identifican a los filipenses debemos cultivarlas y cuidarlas. Somos exhortados a vivir en comunión por y para el Evangelio, amándonos y cuidándonos unos a otros. Como iglesia, Dios nos exhorta a avanzar en comunión en el Evangelio. Nos exhorta
a que nuestro amor crezca en conocimiento, crezca en buen juicio, para llegar a ser llenos del fruto de justicia, que son las buenas obras que por medio de Él afloran en todos los que han creído. Así, nuestra manera de vivir en comunión le mostrará al mundo que Cristo es el Señor. Dios nos exhorta a esta manera de vivir porque se basa en su gracia y lo que Él ha hecho en nosotros. Nuestra meta es segura si hemos creído en Jesús, porque nuestra perseverancia se basa en su promesa de pacto, su promesa pactual. Así que cada día, por su Espíritu Santo, nos preparará más y más para ese glorioso día cuando estemos con Él. Oremos. Padre Santo, gracias. Gracias porque hoy nos desafías. Gracias porque nos desafías a autoexaminarnos, Padre, para entender cómo debemos vivir esta vida en comunidad. Para entender que vos has creado comunidad en nosotros, para que nos ayudemos, para que crezcamos en ti, para que podamos buscarte más y más, para que podamos ayudarnos unos a otros y así también, Señor, ser esa comunidad misionera que va hacia el mundo y muestra tu amor que has derramado por nosotros. Ayúdanos, Señor, a que este amor crezca tal como lo hemos aprendido hoy. Ayúdanos a crecer en ti para aquel día en que podamos verte cara a cara. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.